Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Siete con 22 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Seguimos buscando la verdad. Ese es nuestro objetivo, encontrarla y poner en consideración de nuestros miles de seguidores. Vamos a abrir un debate respecto de la situación jurídico-política, la situación constitucional, el estado de excepción que, de acuerdo con el decreto emitido por el presidente, se emitió el 18 de octubre, hoy es 18 de noviembre, había sido por 60 días, la Corte recortó a 30 días que se cumplen este 18 de noviembre, y en esas consideraciones es bueno conocer qué debiera ocurrir. El presidente puede renovar, por una vez, el estado de excepción, pero también revisar parte de lo que ha sido el Código Orgánico Integral Penal, que está vigente desde el año 2014. ¿Cuál debiera ser la respuesta de lo que ha hecho la Corte Constitucional? Un organismo respetable que lastimosamente daría la impresión de que mucho juega la teoría antes que la práctica. Conocer la realidad para emitir los pronunciamientos, no solo apegados efectivamente a la Constitución y al derecho, eso es fundamental, irrenunciable, pero también conocer la realidad. Por ejemplo, cuando echó abajo el reglamento del uso progresivo de la fuerza, cuando se limitó la actuación de Fuerzas Armadas al interior de las cárceles. ¿Quién pone orden en eso? No se puede hablar solo de los derechos humanos, que son fundamentales, que son la prioridad, que son primordiales, porque los derechos nacen con la persona. Pero también hay que poner orden en el país para que precisamente no se violen más los derechos humanos en el Ecuador. Quiero dar la bienvenida en estudios al doctor Stalin Raza, jurista, y también nos acompañarán por Zoom el doctor Emilio Suárez y el doctor Ramiro García Falconi. Doctor Stalin Raza, ¿cómo afrontar el estado de excepción que estamos viviendo en estas condiciones en el Ecuador, en medio de esta violencia, no solo en las cárceles, sino en parte de las calles del país? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a Ramiro y a Emilio y, por supuesto, a la audiencia que nos mira y escucha. Tenemos dos estados de excepción. El uno en el sistema penitenciario, que fenecerá a finales de este mes, el 29 de este mes, y el otro por el tema del auge delincuencial que concluirá en los próximos días. Claramente, en el sistema penitenciario, el estado de excepción limita la posibilidad de que las Fuerzas Armadas ingresen a los interiores de los centros de rehabilitación social. Esto lo dice de manera expresa el estado de excepción. Y lo hace fundamentado en una razón básica, que es un estándar interamericano de derechos humanos de la Corte Interamericana en varios casos, pero en uno en particular, que es el que invoca el estado de excepción, que es el caso Zambrano Vélez en contra de Ecuador. ¿Cuál fue la razón por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que hay un riesgo, que hay que tener cuidado, les advirtió a los estados de tener precaución cuando usan las fuerzas militares para control del orden público, para control de la seguridad interna? Es la formación, la capacitación, el entrenamiento y el equipamiento que tienen las Fuerzas Armadas, a diferencia de las fuerzas policiales. Pero, entendamos esto con claridad, y yo hoy voy a tener que decir cosas que van a ser políticamente incorrectas, al menos políticamente incorrectas dentro del mundillo de los abogados, ¿sí? O sea, si este es el estándar, si la preocupación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la disposición en el caso ecuatoriano en particular es que la capacitación y el equipamiento de los militares difiere sustancialmente de las fuerzas policiales para controlar el orden interno, pues entonces, ¿cuál es la solución? Visto que las amenazas de seguridad al Estado hoy día, ya hemos constatado, son diferentes, son asimétricas, ya no son las guerras convencionales, ya son los conflictos con grupos organizados, transnacionales, delincuenciales.
Entonces, la capacitación de las Fuerzas Armadas y el equipamiento tiene que estar orientado a esas nuevas amenazas. Si se cumple con aquello, si se empezaba a cumplir con aquello desde el año 2019, en que empezaron a darse las masacres dentro de los centros de rehabilitación social y que empezaron a darse los sucesivos estados de excepción, pero ahora también si se empieza a cumplir ya, porque tampoco vamos a llorar sobre la leche derramada, si se empieza a cumplir ya, el estándar internacional estaría satisfecho. Y no tendríamos necesidad de inmolarnos en el Monte Calvario de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar de cumplir con las necesidades urgentes que tienen los estados. Porque debemos entender, y esto para quienes se sacrifican en el ara de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debemos entender que también existe un principio fundamental de las relaciones internacionales y de los sistemas universales de derechos humanos, que son la libertad de configuración de los estados, el margen de apreciación de los estados. Y el Estado ecuatoriano, en lugar de hacer presentaciones vergonzosas como las que ha hecho en los últimos tiempos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde incluso sus jueces les han llamado la atención a los representantes del Estado ecuatoriano, lo que debería ir es argumentar adecuadamente sobre esa libertad de configuración, ese margen de apreciación de los estados y decirles, oigan, hay estados que somos asimétricos, ¿no? No nos van a aplicar el mismo rasero a todos los estados. Está bien, sus estándares internacionales perfectos. El debate sobre los derechos humanos está perfecto, pero debatamos con realismo, no solamente con teoría. Bienvenido al doctor Emilio Suárez, constitucionalista. Doctor Suárez, ¿cómo afrontar este momento de violencia en el país en donde el presidente ha convocado a un diálogo y a una pacificación en estas condiciones? Uno de los escenarios ha sido lo que ocurre en las cárceles del país. Buen día. Muchas gracias, Miguel. Buenos días, por favor, si me confirma, si me puede escuchar correctamente. Está bien al aire, por favor. Siga usted. Gracias. Bueno, un saludo a Stalin, a Ramiro. Un gusto compartir con ellos este panel. Y sí, la verdad es que la situación carcelaria es muy compleja. Desde el punto de vista constitucional hay varios temas que analizar al respecto. Y claro, quiero empezar por partir de un hecho importante. Y es que me parece inadecuado culpar a una sola institución de lo que está sucediendo actualmente a nivel carcelario. Es decir, creo que es un error de estrategia incluso política que, por ejemplo, el presidente de la República culpe a la Corte Constitucional como el principal responsable de lo que está sucediendo en las cárceles. Yo creo que el tema de las cárceles, quizá desde un punto de vista más con enfoque penal, Ramiro nos va a poder explicar de mejor forma, pero sin duda tiene como antecedente un abandono continuo del Estado y una desidia del Estado hacia el régimen carcelario. Y recordemos, creo que es muy importante recordar, que las personas que están internas en los centros de rehabilitación social, o cárceles, como a mí me gusta llamarlas, porque en este país lo que menos hay es un centro de rehabilitación social, son justamente personas y son grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución. Aquí tampoco quiero entrar en la discusión, porque claro, quizá no suene muy popular, lamentablemente, decir que las personas privadas de la libertad tienen derechos. Lamentablemente aquí la gente lo que quiere es que entren las Fuerzas Armadas, que entren la policía, literalmente, y perdón que lo diga así, pero así se ha referido, por ejemplo, el director actual del SNAI, a fuego limpio. Bueno, él ha dicho que no van a entrar a fuego limpio, pero es como un poco lo que la gente espera. Y la verdad es que esa es una visión muy errada de lo que se tiene que hacer en el régimen carcelario. Y creo que ha habido muchas críticas en torno a la Corte Constitucional de por qué limitó el hecho de que las Fuerzas Armadas puedan ingresar al centro carcelario. Y yo aquí quiero plantear una pregunta. ¿Por qué el presidente no motivó su decreto de estado de excepción para que indique, porque si ustedes leen el decreto de estado de excepción, lamentablemente no indica, en el cual señale por qué la Policía Nacional no puede cumplir con su labor de mantener el orden interno? ¿Por qué la Policía Nacional está absolutamente sobrepasada? Recordemos que la Corte hace un control del decreto de estado de excepción. Y en ese decreto deberían estar las razones por las cuales el presidente, primero, solicita un decreto de estado de excepción de 60 días, que no lo dice. Segundo, el presidente solicita que se imponga un estado de excepción en todos los centros de detención del país, lo cual también la Corte dice, ¿por qué?
Habrá problemas en Ambato, habrá problemas en Quito, habrá problemas en Esmeraldas, habrá problemas en las provincias del Oriente, etcétera. Y tercero, el presidente no indica, y eso quizás es lo más preocupante porque por eso se le está responsabilizando a la Corte, el presidente no indica en su decreto de estado de excepción por qué la policía está absolutamente sobrepasada por parte de las personas que se encuentran recluidas en la penitenciaría del litoral. Eso no se explica y es por eso que la Corte dice, ok, entonces que la policía, porque es su labor, ingrese al centro, a la parte interna, y las Fuerzas Armadas custodien el exterior. Insisto, se quiere vender la idea de que todo este problema se va a solucionar con el hecho de que las Fuerzas Armadas ingresen al recinto penitenciario. Claro, E incluso se ha llegado a hablar de que... Doctor Sí, Suárez, Miguel, si me por permite, favor. es un tema estructural, un tema integral que hay que afrontarlo. La principal tarea es del Estado, debió haberlo hecho. Solo quisiera hacer un apunte. En el decreto sí están incluso con cuadros sobre los homicidios. En el decreto artículo 1 se habla por el plazo de 60 días desde la suscripción del decreto ejecutivo 18 de octubre, 18 de octubre de 2021. Pero en todo caso, aquí hay que poner orden, sin hablar por ningún motivo de aquí que se violen los derechos humanos, pero hay que poner orden en lo que sucede en las cárceles. Es un problema que deviene de hace muchos años. Aquí nos han explicado tantas veces el doctor Ramiro García, el doctor Raza, usted mismo ha dado testimonio de eso. Este es un problema estructural que resulta difícil si el Estado en sus diferentes funciones, la justicia tiene que acompañar, la justicia ordinaria, la Corte Constitucional, por cierto, con sus dictámenes, cierto es lo que usted dice, doctor Suárez, que el presidente no tomó todas las atribuciones que emana la Constitución para el uso del estado de excepción. Pudo haber decretado muchas limitaciones, por ejemplo, hasta de las libertades, la movilidad en el país. No lo hizo, cierto es. Pero quiero ilustrar, antes de volver con usted, doctor Emilio Suárez, lo que esta mañana en Ecoavisa dijera el doctor Rafael Ollarte. La Constitución te dice que solo puedes controlar los decretos de excepción cuando hay restricción de derechos fundamentales. En otros casos lo ha hecho derechamente. Entonces, claro, como tienes una Corte Constitucional incontrolada e incontrolable, bueno, el papel aguanta todo. Tú asumes tus poderes e incluso los ejerces en algunos casos extralimitadamente. El tema de pasarse en la Constitución no es un tema de ser estratosférico. Este tema de decir, las Fuerzas Armadas están simplemente preparadas para combatir al enemigo y eliminarlo. Bueno, eso es un prejuicio, porque las Fuerzas Armadas sí tienen otra clase de preparación. Entonces, cuando usted empieza en el tema Fuerzas Armadas a restringirle absolutamente encima a la ciudadanía, lo que finalmente hace es responsabilizar a las Fuerzas Armadas que están amarradas de manos. Si usted le dice a las Fuerzas Armadas, mire, usted en el tema de carcelario no puede ingresar a los centros carcelarios. Y en el tema delincuencial no puede intervenir sino con el uso progresivo de la fuerza, cuando usted hace 2 meses ya le declaró pues inconstitucional el reglamento de uso progresivo de la fuerza. O sea, usted le está diciendo que haga algo que usted le declaró inconstitucional. ¿O qué quiere? Que las Fuerzas Armadas apliquen las normas internacionales de uso de la fuerza que incluso autorizan el armamento letal, lo que no hacía ese reglamento de uso progresivo de la fuerza. El doctor Rafael Ollarte en Ecoavisa. Y lo que dijera esta mañana el coronel Fausto Cobo, director del SNAI. El SNAI no tiene capacidad. Y repito nuevamente, el SNAI no tiene capacidad. Este momento, por lo que ha pasado antes, durante años, no tiene esa capacidad para controlar solo, como debe ser, el sistema penitenciario. Entonces, estamos en manos de esas dos instituciones gloriosas de nuestra patria, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, que más allá de lo que digan ciertos organismos, estamos en democracia, que digan y hablen, tienen que pensar que la legitimidad de su existencia está en lo que quiere la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, porque son instituciones, de acuerdo a la Constitución propia de aquellos que ahora están en la sedición y la conspiración, dice que esas instituciones son instituciones para garantizar los derechos humanos. Y entonces, ¿cuáles derechos humanos? Sí, hay que respetar a los presos, hay que respetar los derechos humanos de los presos, pero a los violentos hay que someterlos. Y ese sometimiento
tienen que hacerlo los militares y los policías porque, repito, el SNAI no tiene esa capacidad. Porque el cuerpo de vigilantes no puede entrar, y de guías no puede entrar con armas, pero además no tiene la preparación adecuada, porque además no hay el número suficiente y por otras razones que ya el pueblo ecuatoriano lo conoce. Estamos en manos de esas dos grandes instituciones. Por eso les exhorto, yo no tengo mando sobre ellos. Eso dijo esta mañana el coronel Fausto Cobo, encargado del SNAI, este momento. Doctor Emilio Suárez, frente a este panorama, el Estado como tal, tiene que actuar respetando los derechos humanos, pero tiene que actuar, porque caso contrario se va a seguir viendo estos hechos que suceden en las cárceles. Sí, Miguel, algunas precisiones al respecto, sobre todo lo que dijo Fausto Cobo esta mañana. Es importante indicar que la Corte no tiene que actuar popularmente. La Corte está para respetar la Constitución y los derechos de las personas. Para eso está la Corte. De hecho, cuando la Corte dicta decisiones impopulares, a mí me parece una buena noticia cuando la Corte dicta decisiones impopulares. Yo creo que en este caso puntual, sí, quizá la Corte se equivocó al no haber desarrollado más el concepto de por qué las Fuerzas Armadas no pueden entrar. Pero insisto, el decreto que usted leyó, Miguel, es el segundo decreto de estado de excepción que se dictó en el contexto de la inseguridad ciudadana. El primer decreto que tiene relación con el tema carcelario es del 29 de septiembre. Y si usted se fija en el decreto, no se explica la razón por la cual las Fuerzas Armadas, perdón, la Policía Nacional se encuentra supuestamente, absolutamente sobrepasada por la delincuencia. Y a mí eso es algo que me preocupa, Miguel. Porque aquí se quiere vender la idea de que si entran las Fuerzas Armadas, está solucionado el problema carcelario. Y eso no es así. Primera cosa que quiero analizar. Si es que aceptamos que la policía se encuentra sobrepasada por bandas criminales que se encuentran en un centro de detención de libertad, que supuestamente no deberían tener el acceso a armamento, a logística, etcétera, pero que lo tienen incluso, creo que más armas que las mismas Fuerzas Armadas adentro del recinto penitenciario. Pero bueno, suponiendo que la policía se encuentre sobrepasada como se nos quiere vender, por Dios, Miguel, ¿quién nos cuida en las calles? Estamos hablando de un centro de detención que no puede ser controlado por la policía. ¿Quién nos cuida en las calles? Por eso vender esta idea de que la policía no puede cumplir con su trabajo es una idea muy peligrosa, porque a mí me genera mucha inseguridad el día de mañana salir a la calle, porque ¿quién nos cuida, Miguel, de la delincuencia que se encuentra en las calles? Segundo tema importante, insisto, se nos quiere vender la idea de que si Fuerzas Armadas entran a los centros de detención, está solucionado el problema. Entran las Fuerzas Armadas, ok, se soluciona inmediatamente el problema de los amotinamientos y demás, pero las Fuerzas Armadas no pueden quedarse ahí indefinidamente, como ha dicho el presidente de la República, de forma equivocada. El estado de excepción tiene una temporalidad. Van a salir el día de mañana las Fuerzas Armadas y ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a quedar hecho cargo nuevamente de todo el armamento que va a entrar, del conflicto entre bandas, del conflicto entre pabellones, etcétera, etcétera? Claro. Entonces no hay que vender la idea, Miguel, insisto, de que el hecho de que las Fuerzas Armadas ingresen a los recintos penitenciarios está solucionado la grave crisis carcelaria que por décadas viene sucediendo. Claro, por ello empezamos diciendo que es un problema del Estado, no solo las cárceles, que por cierto hay que controlar, ha sido una debilidad del Estado, pero estamos viendo en las calles, estamos viendo en la Asamblea Nacional que hablan de conmoción social. Es decir, un problema del Estado ecuatoriano. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconi, de su amplia experiencia, doctor Ramiro García. ¿Cómo ve este panorama en estas condiciones que estamos viviendo hoy? Buenos días, Miguel. Un saludo para los compañeros de panel. Un saludo para todos los oyentes y televidentes, porque nos ven también por Democracia TV. Miren, el problema carcelario es muy complejo, es el resultado de la sumatoria de una serie de factores y además, si se quiere enfocar con seriedad una posible solución o posibles soluciones, se tiene que involucrar a los diferentes estamentos del Estado. Sí, es un problema de inadecuada administración del sistema carcelario, por supuesto. Una motosierra o armas de grueso calibre no entran debajo del brazo. Evidentemente hubo participación de quienes tenían la obligación de controlar el ingreso de objetos prohibidos en que se haya metido armamento de grueso calibre. Esto
creo que no se puede negar. Como tampoco se puede negar que el Estado es el responsable y el garante de la vida e integridad personal de cada uno de los privados de libertad. Pero tampoco se puede desconocer el problema de hacinamiento que tenemos en el sistema carcelario del país, que hace de mucho más compleja y violenta una interacción entre privados de libertad que ya de por sí es compleja y violenta. Y esto no es el resultado de 5 meses de gobierno, sino resultado de casi 17 años de abuso, bueno, y más, pero específicamente entre 2009 y 2016 pasamos de 9.000 presos a 37.000 presos. Y eso se tiene que decir y se tiene que reconocer. Subimos 400% de incremento en nuestra población carcelaria. Esto obviamente incide en el problema que tenemos actualmente. El abuso de la prisión preventiva por parte de nuestros jueces penales es también un factor que contribuye a la sobreconflictividad interna en nuestro sistema carcelario. Es impresentable que el 40% de los privados de libertad, es decir, casi la mitad, se encuentre sin sentencia. Estamos hablando de alrededor de 16 o 17.000 presos. Entonces, esto involucra a todas las autoridades del Estado. Es urgente una racionalización de la actividad judicial por parte de Fiscalía y jueces. Fiscalía que pide prisión preventiva casi en todos los casos, y jueces que en la mayoría de los casos se los conceden. Esto hace que, ya que estamos hablando de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues como país seamos reiterativamente condenados, sancionados por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la actividad judicial. Es decir, mientras Argentina, Perú, Brasil, Colombia le sancionan por lo que hacen sus Fuerzas Armadas y su policía, a nosotros, Ecuador, nos sancionan por lo que hacen nuestros jueces. Revisen ustedes las sanciones, las sentencias que hemos recibido en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y van a ver que alrededor del 80% se refieren a decisiones judiciales y específicamente decisiones judiciales que vulneran el derecho a la libertad de manera ilegal o arbitraria e ilegítima. Artículos 7.2 y 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Otra cosa que tenemos que entender es que este también es un problema, y sobre todo es un problema social, es un problema socioeconómico. Hace un momento me parece que Emilio decía, bueno, que se ha despersonalizado, y estoy totalmente de acuerdo con esto, el debate. Es decir, da terror ver los análisis que se hacen sobre el tema. Se habla prácticamente de números, y nos olvidamos que estamos hablando de personas, de seres humanos. Y por ahí tenemos que empezar. Yo creo que eso también es responsabilidad de cómo se aborda por parte de la más media, de los medios públicos y privados, de los medios de comunicación, el tema de la inseguridad ciudadana. Es decir, por un lado, se trata a las personas que cometen o que supuestamente cometen ciertos delitos, ya no como seres humanos, sino como el enemigo a destruir. Y luego a los privados de libertad como una especie de desecho humano de los que hay que salir, y bueno, qué bueno, entre comillas, que empiecen a depurarse entre ellos. O sea, leer redes sociales en estos días ha sido realmente asqueroso. Hay gente que celebra las matanzas. Entonces, yo creo que una solución integral del sistema carcelario pasa por una serie de factores. Además, se ha actuado durante décadas de la manera menos técnica posible en la administración del sistema carcelario. Mientras a nivel mundial se recomienda centros de rehabilitación más pequeños, con menor población carcelaria, que sean más fáciles de controlar y en los cuales las manifestaciones de violencia puedan ser inmediatamente interceptadas e incluso prevenidas, pues se construyó la Tacunga, que es un megacentro de hacinamiento, porque realmente rehabilitación no existe, y se amplió la capacidad de alojamiento de la penitenciaría, de la PENI, donde más o menos entiendo que hay entre 12 y 14.000 privados de libertad. Esto es imposible de controlar. Y mientras no se trabaje coordinadamente entre el Ejecutivo, el Legislativo y sobre todo el Judicial, que por lo menos representa el 50% del problema carcelario, por lo menos, yo creo que vamos a seguir contando cadáveres y muertos cada tanto. Así que esta es una bomba de tiempo
que venía activada desde hace rato, yo lo venía diciendo desde hace mucho tiempo, inclusive tengo algunos artículos de prensa de hace un par de años, o 3, 4 o 5, en donde advertía que las cárceles del país se habían convertido en espacios de absoluta inseguridad para los privados de libertad, que todos los días deben seguramente despertar temiendo una nueva masacre. Y hemos visto además que la explicación de la guerra entre bandas ya resulta insuficiente, porque, por ejemplo, en este caso, en la última masacre, la del día viernes, mataron a los que no pertenecían a ninguna de las bandas, a los que estaban en pabellones de mínima seguridad. Doctor, Así que, doctor sí. Ramiro García, sí, lo hemos seguido, lo hemos leído. Quisiera un comentario respecto de la actuación de la Corte Constitucional sobre este tema. Mire, la Corte Constitucional lo que está haciendo es aplicar los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Así de sencillo. Stalin proponía, pues, hace un momento, que se modifique los estándares de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de manera que podamos adecuar, digamos, la actuación de las Fuerzas Armadas al estándar interamericano. Con esa misma lógica, pero al revés, yo propondría que se modifique los estándares de entrenamiento de la policía de manera que tengamos cuerpos especializados de policía que estén entrenados para controlar este tipo de manifestaciones de violencia, que por supuesto son totalmente diferentes, son masivas, son hacinadas y son totalmente diferentes a la violencia que se vive en las calles. ¿Cuál es el otro tema que preocupa y preocupa muchísimo? Nosotros cuando hablamos de la violencia brutal, hemos visto masacres, desmembramientos, hemos visto las manifestaciones de crueldad más extremas posibles, porque ahora además, como tienen los teléfonos inteligentes con cámaras, pues se han convertido en reporteros entre sí de cómo se masacran. El problema que le veo, y no al largo o al mediano plazo, sino al corto plazo, ya, es que esa violencia se está trasladando ya a las calles. Y vamos a ver esas manifestaciones de brutalidad pronto al frente de nuestras casas. Entonces, cuando hablamos del problema carcelario, no estamos hablando de otro escenario o de otro país. No estamos hablando de... Es como que estuviéramos hablando de un espacio en Marte. No es así. Lo que pasa ahí es lo que está pasando y va a pasar muy pronto en nuestras calles, en nuestros entornos urbanos, sobre todo. Y es eso lo que tenemos que prevenir. Entonces, si queremos paz afuera, tenemos que garantizar la paz adentro. A mí me parece adecuado que se haya realizado una doble vía de gestión. Por un lado, la unificación de las fuerzas públicas, entendida como el actuar conjunto de las diferentes altas autoridades del país en este tema. Y por otro lado, pues, el acercamiento a los grupos delictivos de manera que se pueda lograr una pacificación o digamos, mejorar los índices de violencia dentro de las cárceles, porque erradicar el nivel de violencia en las cárceles, eso resulta imposible y aquí en cualquier parte. Por eso se cuestiona muchísimo el tema de la cárcel como solución al problema delictivo, porque en primer lugar está claro, y eso nos ha demostrado la experiencia, que no rehabilita. Eso por un lado. Y por otro lado, que pone en riesgo, en serio riesgo, a los privados de libertad. ¿Qué es lo que estamos viendo en cárceles como la Penny? Que todo privado de libertad se convierte en cliente de las bandas criminales. Es decir, todo privado de libertad que entra tiene que ofrecer algo. Claro, la mayoría no tiene nada que ofrecer, la mayoría no puede pagar un secuestro, porque a la final termina convirtiéndose la cárcel en eso. Y se convierten en ¿qué? En soldados gratuitos de estas bandas criminales que siguen captando adeptos y fortaleciéndose por la vía de estas decisiones judiciales tan cuestionables. Y por otro lado, vemos que los que pueden pagar, pues terminan alojados, entre comillas, en un hotel carísimo, en donde tienen que pagar, pero absolutamente por todo. Pagar por meter un colchón, pagar por alimentación mínimamente adecuada, pagar por un espacio donde no tienen que estar teniendo un machetazo o una violación todos los días, e inclusive esos que pagaron por eso, ahora los que estaban en el espacio de menor seguridad,
pues terminaron masacrados. Entonces, claro, estamos rebasando inclusive las lógicas, digamos, los códigos que normalmente rigen dentro de las bandas criminales dentro del sistema penitenciario. Yo creo que este no es un problema de meter militares a las cárceles, no es un problema de, digamos, generar una mayor violencia institucional dentro de la cárcel. Creo que es un problema de controles adecuados. Vuelvo y repito, no se habría podido dar esto sin una participación directa o indirecta de quienes están a cargo del control en específico de la penitenciaría. Y es por ahí por donde se debería empezar a depurar. Doctor Stalin Raza, frente a esta situación hay hechos que debiera preocupar. Ha rebasado las acciones del Estado. Se ha dicho que se necesita una solución integral. Creo que eso es fundamental. Esto va a tomar su tiempo. Pero también que la violencia, decía el doctor Ramiro García, se va a trasladar a las calles. Es decir, esto es una preocupación grave por lo que se ha visto lo que ocurre al interior de la penitenciaría del litoral y en las cárceles, y ahora que pudiera ser afuera. Hechos que ya se han evidenciado con el sicariato en Guayaquil, en Quito, incluso esta denuncia de un secuestro que se ha formulado reservadamente, el secuestro de uno de los hijos de los líderes que están en prisión. Sí, Miguel, a ver, yo quiero comenzar recuperando una de sus expresiones. Esto es un problema de país. Y como problema de país hay que enfrentarlo de manera integral. Todas las funciones y todas las instituciones del Estado tienen que sumarse a una política para lidiar con este problema, que tiene que ser liderada ¿por quién? Por el jefe de Estado, por supuesto. Y ha hecho bien, creo yo, el presidente de la República en convocar a esta reunión, y ojalá esto se mantenga con las principales cabezas de las funciones e instituciones del Estado. Entonces a esas reuniones hay que ir con buena predisposición, ¿no? También. No hay que ir a hacerse el bravucón y retirarse de la reunión porque no me gusta lo que me ha contestado el presidente de la República, ¿no? Eso también es importante. Y luego, no hay que traslapar los niveles de análisis. O sea, es verdad que el problema de la delincuencia, que el problema carcelario es multidimensional, multifactorial, de acuerdo. Que es estructural, perfecto. Que el origen está en la marginalidad y en la pobreza, perfecto. Que hay que luchar contra todo eso, perfecto. Pero usted tiene en este momento una situación que se desborda. Tiene líderes y bandas delincuenciales dentro de los centros de rehabilitación social que manejan armamentos pesados, sofisticados, armas largas, explosivos. Usted pretende, la gente pretende buenamente, que gente que está armada con este tipo de equipamiento tenga igualdad de condiciones con los agentes de seguridad penitenciaria o con la policía. No tiene pues la policía esas mismas capacidades de contrarrestar estas cosas. ¿Quién lo puede tener eventualmente? Las Fuerzas Armadas. Entonces usted tiene dos vías aquí y como Estado hay que tomar una política para hacer esto. O negocia, como se hizo durante los 14 años pasados, con los líderes de las bandas y les concede canonjías, les permite estar con zonas liberadas, controlando el espacio interno de los centros de rehabilitación social y mantiene de alguna forma la paz con eso. O decide someterlos. Entre los dos extremos siempre, por supuesto, habrá algo en el medio. Ojalá esa aproximación sea posible. Pero si decidió someterlos, si decidió no negociar, pues entonces tiene que hacerlo. Y esto es lo que hay que hacer como medida urgente. Todo lo demás es verdad. Tienen razón los analistas en todo lo demás. Había que organizar desde antes un equipo de élite de la policía que esté especializado para esto. Sí. Había que organizar desde antes un cuerpo de inteligencia antidelincuencial interno para esto. Sí. Pero hoy tenemos muertos, decapitados, desmembrados. Frente a eso hay que reaccionar. Y para reaccionar hay que hacer políticas públicas de reacción, que pasan por la Asamblea Nacional, que pasan por la Corte Constitucional, porque sí, Emilio tiene razón en algo. Es verdad que en el dictamen de las cárceles, la Corte le dijo al presidente, usted no ha motivado bien ese dictamen. Pero cuando le parece, en cambio, después, en el dictamen del tema antidelincuencial, la Corte le da motivando al presidente de la República. Le dice, sí, no ha motivado bien, pero es verdad. Las estadísticas que la propia Corte se va a buscar porque el presidente no le entrega adecuadamente,
Las estadísticas dicen que efectivamente se ha dado un incremento de homicidios, efectivamente se ha dado un incremento de delitos graves. Entonces sí es constitucional su estado de excepción. Entonces hay que mantener sindéresis. Y esto hay que señalárselo a las diferentes instituciones. Y esto no es atacarle a la Corte, ni romper con la institucionalidad del control constitucional. No. Claro. Tampoco es excusarle al presidente de la República de las falencias que ha tenido en las motivaciones de los estados de excepción, tampoco. Pero la Corte sí echó abajo el reglamento del uso progresivo de la fuerza. Por supuesto, pero por supuesto, aquí esto no se entiende, ¿sí? Usted tiene principios de las Naciones Unidas sobre el uso progresivo de la fuerza, que le dicen cómo tiene que aplicarse, ¿sí? Esos principios ya fueron incorporados en un decreto, en un acuerdo ministerial que fue convertido en un reglamento que se llama Manual de Derecho Operacional de las Fuerzas Armadas. Usted ya incorporó criterios de uso progresivo de la fuerza en el propio COESCOP y en una reforma que se hizo al COIP, para la policía y para los centros, para los agentes de rehabilitación penitenciaria. Uno no entiende por qué no para las Fuerzas Armadas. Y cuando las Fuerzas Armadas pretenden regular su uso progresivo de la fuerza, precisamente frente a amenazas de orden interno con las que le va a tocar, le ha tocado ya y le va a seguir tocando lidiar a las Fuerzas Armadas, la Corte Constitucional declara inconstitucional el reglamento y el decreto. O sea, ahí tiene usted los vaivenes de las dinámicas de poder interno de la Corte Constitucional. Y esto también hay que señalarlo. ¿Cómo hay que señalar las deficiencias de motivación, de argumentación, técnicas del presidente de la República? Como por ejemplo, cuando sale a anunciar que va a crear un nuevo tipo penal bajo una modalidad de la autoría que es otra cosa, distinta completamente. Entonces, hay que exigirles como ciudadanos y como analistas que hagan bien su trabajo, pero todos, también la Corte Constitucional. A propósito de eso, ¿usted es partidario de reformas nuevas al COIP? ¿No se corre el riesgo del populismo penal? Mire, crear delitos, crear tipos penales es parte de lo que se llama política penal. Es una decisión política. ¿Por qué se crean nuevos delitos o por qué se eliminan delitos? Porque en el debate social, en la realidad, en la dinámica de la sociedad, hay cosas que resultan más aberrantes o menos aberrantes dependiendo de las circunstancias históricas y de las circunstancias sociales de determinado grupo social, de la sociedad, de un Estado. Por eso se crean delitos o se derogan delitos, ¿sí? ¿Qué hay que tener? Hay que tener un criterio de mesura, de ponderación, hay que manejar estos criterios de mínima intervención para que el derecho penal no se expanda, no ocupe todos los ámbitos de la vida privada y de la libertad de las personas, sí. Pero cuando tenemos casos como estos, tan dramáticos, es por antonomasia el momento en el que hay que pensar seriamente si hay o no hay delitos en el Código Orgánico Integral Penal, en el catálogo, como le dicen algunos, de delitos del Código Orgánico Integral Penal que puedan aplicarse a estos eventos, a estos sucesos que parece que nos están desbordando. Yo creo que no. Creo que no son lo suficientemente específicos. Creo que los tipos penales de los delitos de terrorismo no son lo suficientemente específicos ni aplicables. Creo que la delincuencia organizada, en la forma en la que está estructurada y con la finalidad económica exclusiva que tiene, no es suficiente para lidiar con este tema. Si el presidente de la República, dentro de su política de Estado, necesita o cree que es conveniente establecer o aprobar un tipo penal, un nuevo delito, dirigido a los cabecillas de las bandas, dirigido a los eventos que se producen dentro de las cárceles y dirigido a la forma en la que los cabecillas de las bandas empiezan a organizar y a decidir delitos y crímenes fuera de las cárceles, como, y ahí coincido con Ramiro, como vamos a tener que ver en las próximas semanas y meses, a partir de estos secuestros que ya se empiezan a dar y de estas disputas que se empiezan a dar las bandas, ya no solamente en los centros de rehabilitación, sino afuera, pues entonces sí creo que sea necesario analizar con seriedad esto. No simplemente criticar la falta de técnica, que sí la hay, eso hay que criticarlo, hay que señalarlo. Sí creo yo que es necesario tener unos mecanismos, porque el derecho penal no solamente sirve para salvaguardar, es una barrera de contención, dicen algunos que adhieren al garantismo, en contra de los excesos del poder punitivo del Estado, sí, es eso. Pero el derecho penal es derecho de castigo, es derecho para castigar. Yo le escuchaba el otro día en estos mismos micrófonos a un experto tributarista y decía, una ley tributaria es para recaudar, una ley penal es para castigar. Y entonces, si es que es necesario reaccionar de esa manera frente a los eventos que se nos están desbordando, pues debatámoslo con seriedad y con técnica. Creo que sí. Por tanto, doctor Stalin Raza, debiera haber esas reformas y ahí va el escenario de la Asamblea Nacional que ha sido absolutamente cuestionado. Por supuesto, si es que el presidente lo decidió porque lo anunció así, pues hágalo bien y mande un proyecto
de un delito, un tipo penal nuevo, que sancione a los líderes, a los cabecillas de las bandas, que sancione cuando estos líderes y cabecillas han promovido, han instigado, han organizado, han participado en actos de violencia generalizada dentro de los centros de rehabilitación, o han organizado y han ordenado que se cometan delitos afuera. Bien, ok, hagámoslo, revisemos eso. No, a mí no me parece descabellado. Descabellado me parece hacer delitos por quítame las pajas, ¿no? Hacer delitos porque alguna persona no paga la caja de sustentación del banano o del arroz. Eso me parece descabellado. Pero en casos como estos, donde la violencia es generalizada, hay que pensárselo seriamente como sociedad. No hay que cerrarse a eso tampoco. Y debiera ampliarse el estado de excepción cuando termine, de acuerdo con el decreto ejecutivo. Yo creo que sí, yo creo que es indispensable. El estado de excepción que termina en los próximos días, que es el del tema delincuencial, sí. Y por supuesto también el estado de excepción carcelario. Pero, y esto es muy importante, no tiene que entender también que no puede vivir en estado de excepción. O sea, el gobierno lleva, ¿cuántos meses? 6 meses de gestión. Y de esos 6 meses, la mayoría del tiempo hemos vivido en estado de excepción. Entonces, también hay que pedirle que haga sus tareas al Ejecutivo, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, que coordinen, que se pongan de acuerdo. Es lo que le ha dicho también la Corte al presidente. Usted es el jefe de todas esas instituciones. Póngales a raya, pues. Porque no puede ser que usted tenga a la comandante general de la Policía que diga que estaban conscientes y que sabían que estaban matándose adentro los presos y que decidieron no entrar porque habría sido más riesgoso. ¿Para quién? O un comandante, un jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que ya fue cesado, y bien cesado además, que ha estado haciendo lobby con la Corte Constitucional para que le digan que las Fuerzas Armadas no pueden entrar a los interiores de los centros penitenciarios. Entonces nadie quiere asumir aquí las responsabilidades que le tocan. Claro. Y esto es un problema de todos, el gobierno principal, pero también tiene que acompañar la función legislativa en reformas, la justicia, la fiscalía, todos, ¿no? Pero tiene que haber una orientación. El presidente de la República tiene que convocarlos nuevamente, sentarse y decirles, a ver, señores, aquí tenemos 2 vías y vamos a irnos por una de ellas. O vamos a negociar y vamos a transigir con las bandas delincuenciales, ¿sí? Porque sí, es verdad, los detenidos, los privados de la libertad son personas, desde luego, son seres humanos, por supuesto, tienen derechos, por supuesto, innegable, son personas de atención prioritaria, desde luego, pero los líderes de las bandas que están generando la violencia ahí adentro tienen que ser, hay que tomar una decisión frente a eso. O negociamos con ellos como Estado y nos doblegamos, sabemos que somos incapaces de poder terrible, controlar. No se puede negociar. Pero ¿qué fue lo que pasó en los últimos años? La evidencia es esa. O decidimos someterlos. Y si el presidente de la República, como jefe de Estado, va por la línea de que ha decidido someterlos, pues entonces tiene que decirles, de aquí me tienen que apoyar todas las funciones. No. Doctor Emilio Suárez, ¿usted es partidario de hacer reformas al marco jurídico vigente, al COIP? ¿Y qué debe pasar con los estados de excepción? ¿Debieran ser renovados? Sí, Miguel, muchas gracias. A ver, respecto a las reformas al COIP, no es mi expertise el tema penal, pero he escuchado analistas en esa materia e indican claramente que el delito que el presidente de la República anunció que lo iba a tipificar, que es más, no es un tema de un delito, sino un tema de autoría, ya se encuentra tipificado en el COIP de distintas formas. Entonces, quizás ahí sí, como usted mismo decía, Miguel, podríamos estar cayendo en un tema de populismo penal. Y además volvemos al círculo vicioso, ¿no? Si es que aumentamos delitos, que no digo que eso sea malo, pero si es que aumentamos delitos, aumentamos presos y aumentamos hacinamiento carcelario. Entonces volvemos al círculo vicioso de qué vamos a hacer con el tema carcelario. Y claro, ahí viene quizás, insisto, quizá estas opiniones no son populares porque, y creo que Ramiro lo decía hace un momento, lamentablemente tengo un problema de internet, pero creo que Ramiro lo decía, que la gente quiere sangre, la gente quiere que entren las Fuerzas Armadas porque casi nos venden la idea de que ahí adentro hay una guerra y que entren con tanques, que entren con bazucas, que entren con granadas, que bombardeen desde el cielo. Por Dios, no se trata de una guerra lo que se está viviendo. Sí, que los presos están armados hasta los dientes, es innegable. ¿Quién permite que entren esas armas? Desde ahí hay que empezar pues a solucionar el problema, no entrar a masacrar a la gente, que hay mucha gente sin sentencia. Recuerden que
en este país al menos, la presunción de inocencia se destruye con sentencia ejecutoriada. Y solamente hoy en la mañana escuchaba en un noticiero que decían que más del 70% de las personas que han sido masacradas estos días son presos sin sentencia. Y ojo, ahí viene un tema importante también que aclarar del dictamen de la Corte, porque la Corte establece dos obligaciones adicionales. Primera obligación, el Consejo de la Judicatura tenía un plazo que ya se cumplió para reportar a la Corte Constitucional cómo se está manejando la prisión preventiva, porque la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han cansado de decirles a los fiscales y a los jueces que la prisión preventiva es de última ratio, que no es la regla general. Sin embargo, aquí tenemos más del 70% de la población carcelaria con prisión preventiva. Sí, en algunos casos amerita la prisión preventiva, pero insisto, estándares internacionales, estándares nacionales, la misma Constitución establecen que la prisión preventiva es de última ratio, es la última herramienta que se debe usar en materia penal. Segundo tema que la Corte además emitió en su dictamen. El presidente de la República tiene 12 días más para informar a la Corte el plan que va a utilizar para superar la crisis carcelaria. Yo espero que el presidente de la República esté trabajando en ese plan, que es un plan correctamente consolidado, porque, insisto, se nos quiere nuevamente vender la idea de que solamente con el hecho de que entren las Fuerzas Armadas se va a solucionar el problema. Y yo me vuelvo a plantear la pregunta, entran las Fuerzas Armadas, digamos que desarticulan inicialmente las bandas internas del recinto carcelario, las desarman a las bandas internas, sale el día de mañana las Fuerzas Armadas y ¿qué va a pasar? Es decir, no es la solución final, no es la solución definitiva el hecho de que las Fuerzas Armadas ingresen a los recintos carcelarios. Entonces, Miguel, este sí es un problema realmente grave, es un problema de Estado, es un problema estructural. A mí, la verdad, me gustó la posición que adoptó el presidente de la República en la tardía rueda de prensa o mensaje a la nación que dio, en la cual indicó que esto es un problema que lo tenemos que superar todos y todos estamos de acuerdo en eso. No creo que la solución sea echar la culpa a otras instituciones. También estamos todos conscientes que ha habido un abandono absoluto de los recintos carcelarios de parte de los gobiernos anteriores. De eso nos queda absolutamente claro, pero viremos la página, dejemos de encontrar o de buscar culpables y este tema tiene que solucionarse urgentemente, de la mejor manera posible, evitando más violencia. Como usted decía, Miguel, a mí me genera mucha preocupación. El día de hoy y ayer en la madrugada se escuchaba que han secuestrado a un hijo o una hija de un líder de una de las cárceles. ¿Qué va a pasar? Imagínense, pongámonos en los pies de las personas que están en los recintos carcelarios y que temen por su vida porque la violencia vuelva a generarse en estos recintos. Y un tema final, Miguel, que no quiero concluir sino con esta idea. El Estado es responsable por cada muerte en este país, independientemente de quién sea el gobernante. El Estado es responsable por cada muerte en este país. ¿Cómo se va a indemnizar a las familias de los fallecidos? Porque un poco aquí, el día de mañana ya quizás hay otra masacre, hay un problema político, meten preso a alguien y nos olvidamos. Viramos la página de que hay más de casi 400 muertos en las cárceles en este año. ¿Cómo se va a indemnizar? ¿Quién va a indemnizar? Eso es algo que hay que pensar fuertemente. Y un tema final, Miguel, perdón que sea reincidente en el tema de final, pero otro tema importante que la Corte recalca. Ya hemos vivido estados de excepción anteriores. Recordemos que en el gobierno de Lenín Moreno se decretó un estado de excepción en el tema carcelario. ¿Y qué se hizo? Y eso se pregunta a la Corte en su dictamen. Al parecer los estados de excepción no son la solución, porque se acaba el estado de excepción y volvemos a las mismas circunstancias de violencia, de descontrol y de desolación de los centros de privación de libertad. Entonces, yo, la verdad, creo que la Corte eventualmente aceptaría una extensión de este estado de excepción, pero la verdad es que le veo muy difícil, muy complejo el escenario de que un nuevo estado de excepción sea aceptado por la Corte, porque ¿cuál es la solución que se da con los estados de excepción? Controlar momentáneamente la cárcel y después siguen entrando armas, siguen haciendo lo que quieren las personas privadas de la libertad, las bandas mandan adentro de los centros de detención de privación de libertad. Entonces, definitivamente el escenario es muy complejo y espero que el Estado no solamente esté asesorándose internamente, sino externamente con expertos en la materia para poder solucionar este problema, Miguel. Claro, el país no puede vivir solo con medidas excepcionales, como su nombre lo dice, de excepción, sino medidas integrales y permanentes. Doctor Ramiro García, partidario de nuevamente reformas al COI, como se ha hablado,
y si debiéramos seguir en estado de excepción una vez que se cumplan los periodos. Miguel, yo creo que las soluciones al corto plazo terminan siendo paños tibios para aliviar un poco los dolores momentáneos, pero mientras no tengamos soluciones estructurales, mientras no tengamos otra forma de administración del sistema carcelario, mientras no nos replanteemos el tema de la lucha contra el microtráfico, por ejemplo, que hasta ahora básicamente ha sido encarcelemos y encarcelemos. Si usted analiza el componente de la población carcelaria en el Ecuador, va a ver que el 70% más o menos se encuentra por pequeños delitos contra la propiedad o pequeño tráfico de sustancias prohibidas. Mientras no replanteemos la forma en que tenemos que enfrentar el problema del narcotráfico, mientras no construyamos una mejor infraestructura carcelaria mucho más atomizada, menos dirigida hacia los mega espacios sobrepoblados, mientras no racionalicemos la actividad judicial, mientras no depuremos a las fuerzas de seguridad que están a cargo del control de seguridad de las fuerzas del sistema carcelario, yo creo que seguiremos buscando paños tibios. Es decir, en este momento el estado de excepción puede ser una solución temporal, que no hay que desecharla, pero yo creo que ya es hora de sentar las bases hacia soluciones estructurales a problemas estructurales. ¿Y el tema del estado de excepción? Mire, el tema del estado de excepción, yo concuerdo con Emilio en que va a ser un poco difícil que la Corte Constitucional admita esto. Veo que, además, el estado de excepción no nos soluciona mucho porque, insisto, y lo he dicho públicamente, creo que la solución no pasa por militarizar momentáneamente las cárceles. Esto creo que amerita soluciones muchísimo más estructurales. Podría, respetándose los estándares del sistema interamericano, por ejemplo, establecerse una presencia militar como una suerte de cordón externo que permita garantizar que no se ingrese armamento dentro de las cárceles. Eso sí se podría hacer, y para eso no se necesita estado de excepción, porque no se está metiendo a los militares dentro de la cárcel, porque uno de los grandes problemas es eso. Uno de los grandes problemas es que ingresan armamento pesado, armamento con un nivel de letalidad altísimo, y que hoy por hoy podríamos haber estado lamentando muchísimas más muertes que las que se produjeron si hubieran conseguido su propósito. Recordemos que todo un pabellón, la mayoría de un pabellón de alrededor de 950 personas, tuvieron que meterse en el último cuarto, digamos, en la última celda, porque ya venían por ellos. Y lograron hacer un pequeño boquete y disparar y matar a algo más de 10 personas por ese pequeño boquete, que si lo hacían más grande y descargaban sus armas, estábamos contando casi 1,000 muertos hoy. Entonces, esto no se soluciona con estado de excepción. Es fundamental, además, otra cosa, el efecto, sí, el derecho penal, bueno, yo difiero un poco en la concepción de un derecho de castigo, más bien a mí me parece un derecho de contención del poder punitivo y racional, pero independientemente de la concepción que tengamos sobre el derecho penal, la función preventivo general de la pena creo que es limitada. Además, la mayoría de los líderes de estas bandas tienen condenas de 30 años o algo así, es decir, son condenas larguísimas. El decirles, les vamos a poner mayores condenas, ahora ya no vas a tener 30, vas a tener 50, les da lo mismo. Yo creo que eso, por ahí no va el lío. Es más, ellos ya de alguna forma han introyectado la idea de que van a vivir dentro de la cárcel lo que les queda por poco y lo que les queda de vida. Entonces, claro, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron de la cárcel un negocio en el que, paradójicamente, termina siendo cómplice el propio Estado a través de la actividad judicial. Porque lo que hacen los jueces es mandarles clientes todos los días.
Doctor Ramiro García, para concluir, lo grave, lo que usted sostenía en su intervención anterior, es que esta violencia que se ha evidenciado en los centros carcelarios pudiera trasladarse más aún en las calles o en lugares concurridos, lo cual sería mucho más grave. No es que pudiera trasladarse, ya se está trasladando. Hemos visto un incremento en el índice de muertes violentas, sobre todo en Guayaquil y en ciertas ciudades como Manta o Quito, brutal. Es decir, eso no es una predicción a futuro. No, es una descripción del presente. Se está trasladando. Si no controlamos la violencia carcelaria, esa violencia va a terminar replicándose y reproduciéndose en las calles, pero de manera brutal, como pasó en México. En México empezaron colgando a los presos y mutilando a los presos. Luego terminaron colgando y mutilando a personas vinculadas con los grupos delictivos, inclusive familiarmente, gente que no tenía nada que ver, aparecía colgada de un puente y con un cartel pegado en el pecho. ¿Queremos llegar a eso? Evidentemente no. Entonces tenemos que entender este tema desde las lógicas criminológicas en que se producen, entender que el efecto, inclusive el efecto disuasorio, porque además, a ver, asumamos, llegan los militares, ok, militaricemos, imaginemos que, ya, dejemos un momentito los estándares del sistema interamericano, ya, metemos los militares. ¿Qué van a hacer los militares dentro de la cárcel? Van a empezar a dispararles a los presos, en caso de un motín. ¿Qué pueden hacer los militares? ¿Qué queremos que hagan los militares? Claro, el militar está entrenado para el combate, para la destrucción legítima del oponente. ¿Qué va a hacer el militar en caso de que se agarran 900 de una banda contra 900 de la otra banda? Van a empezar a disparar a los 1800. ¿Es eso lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos planteando? Si la idea no es incrementar la presencia de armas en el interior de los recintos carcelarios, sino todo lo contrario, desarmar a los que están adentro y que evidentemente están armados, pero que no podrían estar así de armados si no hubiera de alguna forma una participación directa o indirecta de las fuerzas de seguridad que están alrededor del control de estos centros carcelarios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el armamento que mete no es un armamento que uno pueda meterse bajo la camisa. Bien, muchas gracias por participar e ilustrarnos en un tema complejo y difícil que ojalá el Estado ecuatoriano en su conjunto, el gobierno a la cabeza, pudiera encontrar soluciones estructurales para empezar. Vamos a concluir. Doctor Stalin Raza. Sí, gracias, Miguel. Solamente un par de cositas estos son espacios para iniciar el debate y que ojalá continúe, ¿no? Yo también quiero usar un poco la lógica inversa de Ramiro. Si a los líderes de las bandas les da lo mismo y están en su zona de confort en las cárceles, entonces pongámoslos afuera, saquémoslos, liberémoslos. Parece como contraintuitivo, ¿no? Y si los militares ingresando a las cárceles no disuaden, pues entonces no metamos militares, metamos misioneros o sacerdotes para que pacifiquen. También como que resulta medio contraintuitivo, ¿no? Entonces sí, hay que hacer una política un poco organizada, no ponerse en los extremos ni fanatizarse en esas decisiones. Acaban de meter elementos de las iglesias para que pacifiquen. Así que creo que te escucharon, Stalin. Sí, quiero decir en sustitución de los militares. Pero el propósito es disuadir, pues el propósito es controlar. El propósito es que hay 950 personas en un pabellón y la comandante general de la policía decía, teníamos 200 policías que tenían que entrar a enfrentarse con 950 personas armadas dentro del pabellón. No lo íbamos a hacer. Eso fue lo que dijo la comandante de la policía. Entonces, para eso es necesario incorporar un número de fuerza y de disuasión que permita luchar contra este problema. No es un paño de agua tibia, es una medida radical. Que no nos hubiera gustado que llegue, por supuesto que no. Nos habría gustado que todo se haga bien en el mundo ideal y que se luche contra la marginalidad, la pobreza, se tengan centros carcelarios adecuados y que todo esto sea felicidad. Pero no es así. Y como no es así, hay que tomar medidas que permitan resolver la crisis ahora. Bien, muchas gracias al doctor Ramiro García Falconi, al doctor Emilio Suárez y al doctor Stalin Raza por participar en este debate para ilustrar algo, abrir el camino en este oscuro trance que está viviendo el país. Muchas gracias, muy amables, muy buen día con ustedes. Luego, muchas gracias. 8:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para analizar
la situación política en el Ecuador. Invitados el doctor Ramiro Rivera Molina y el licenciado Jorge Ortiz García, a propósito de un artículo que hiciera Ramiro Rivera, las trampas que pusieron. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Te mereces en estos días Black comprar el atuendo que tanto querías. Participa por la devolución de tus consumos hasta $1,000 con tarjetas Banco Pichincha y acumula el doble de millas. Además, aprovecha en Bugatti del 25 al 50% de descuento en prendas seleccionadas y